Las series de Taylor o Maclaurin también se pueden utilizar en funciones de varias variables. Podemos aproximar estas funciones mediante un polinomio de Taylor o de Maclaurin. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, si queremos un polinomio de Taylor para aproximar una función de dos variables de grado 1, de grado 0, simplemente sería la función evaluada en el punto, que en este caso tendría dos coordenadas, A y B, en el que lo queremos aproximar. Si lo queremos de grado 1, bueno, vamos a sumar entonces las primeras derivadas posibles, que son derivadas parciales, es decir, la derivada respecto a x evaluada en ese punto dividida por 1 factorial multiplicada por x menos el valor del punto en x. Simplemente, bueno, como estamos trabajando con 1 factorial que es 1, se puede trabajar como la derivada parcial respecto de x evaluada en ese punto multiplicada por x menos a. Pero también hay que considerar la derivada parcial respecto a y multiplicada por y menos b. Y así es como podríamos obtener un polinomio de Taylor de grado 1 para una función de dos variables. Si queremos un polinomio de Taylor de grado 2, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Tener la de grado 0, la de grado 1 y agregar las 4 derivadas parciales dobles que podemos tener en dos variables, es decir, la derivada de x respecto a x evaluada en a, b, dividida por 2 factorial, que es 2, multiplicada por x menos a al cuadrado, más la derivada de x y luego respecto a y evaluada en a, b, dividida por 2 factorial, que es 2, multiplicada por x menos a por x menos b. Vean cómo coincide la derivación con el factor por el cual vamos a multiplicar. En este caso sería y. Más, lo voy a poner abajo, la derivada de y luego respecto a x evaluada en a, b, dividida por 2, y ahora aquí sería y menos b multiplicada por x menos a. Más la derivada doble de y respecto a evaluada en a, b, dividida por 2 factorial, que también es 2, y multiplicada por y menos b al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos todo dividido entre 2. Ok, podemos utilizar un medio, no hay problema. Pero también la derivada respecto a x y luego respecto a y es igual a la derivada respecto a y y luego respecto a x. También, multiplicar x menos a por y menos b es igual que multiplicar y menos b por x menos a. Por lo tanto, este término y este término son equivalentes, son el mismo término. Entonces lo que podemos hacer es abreviar. Espero que lo tengan anotado al desarrollo. Y únicamente poner, si estamos dividiendo entre 2, pero está el doble, se elimina ese 2 y únicamente nos queda la derivada, ya sea xy o yx, es lo mismo, evaluada en a, b, multiplicada por x menos a, multiplicada por y menos b, o y menos b por x menos a, que también es lo mismo. Más fyy evaluada en a, b, dividida entre 2 por por y menos b al cuadrado. Y esa sería nuestra fórmula para obtener un polinomio de Taylor de grado 2 para una función de dos variables. Si quisiéramos de grado 3, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Agregar las 8 derivadas posibles para la tercera derivación, tercer orden, que sería, bueno, más o menos así. fxxx evaluada en a, b, dividida por 3 factorial, que es 6, multiplicada por x menos a al cubo, más xxxy, evaluada en a, b, dividida por 3 factorial, multiplicada por x menos a al cuadrado por y menos b. Vean cómo coinciden las derivaciones con los factores y los binomios por los cuales multiplicamos. Más xxy ya está, ahora sigue xyx evaluada en a, b, dividido por 3 factorial, multiplicada por x menos a al cuadrado por y menos b. Que si se dan cuenta también serían equivalentes estos términos. Continuaría.
fxy evaluada en a, b sobre 6 factorial por x menos a por y menos b al cuadrado. Más fx, no, ya no sería x, ahora sería y. X evaluada en a, b dividida por 6 multiplicada por x menos a al cuadrado por y menos b. Más fyxy en a, b sobre 3 factorial por x menos a por y menos b al cuadrado. Más fyx evaluada en a, b dividida por 3 factorial por x menos a por y menos b al cuadrado. Más fyy dividida por 3 factorial y y menos b al cubo. Tenemos los 8 términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y obviamente hay que desarrollar, porque estas son funciones, hay que evaluarlas, hay que derivar, hay que encontrar todas estas derivadas, evaluarlas, sustituirlas, desarrollar cada uno de estos binomios que tenemos. Es un trabajo bastante largo y depende de qué tanto grado necesitemos para aproximarnos al valor. Ahora, si estuviéramos trabajando con una función de 3 variables, bueno, todo se aumenta dependiendo del número de variables que tengamos. Aquí sería la primera, la función evaluada en ABC. Aquí sería la derivada respecto a x, respecto a y y respecto a z. Me faltaría otro término. Luego sería xx, xy, xz, yx, y, yz, zx, zy, zz, más términos aún. Y la tercera derivada sería aún más grande. Entonces sería un término, 3 términos. Estamos hablando de 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado. 9 términos para la siguiente. Después tendríamos 3a al cubo, que son 27 términos para la tercera derivada, y así iré aumentando. Creo que entendemos cómo obtener una serie de Taylor de grado n, un polinomio de Taylor de grado n con varias variables. Vamos a resolver un ejemplo. De igual manera se puede obtener con Maclaurin. Pero bien, supongamos que queremos aproximar la función f de x, y igual a seno de x más y. Así simplemente. Y lo vamos a hacer con un polinomio de Maclaurin, para que sea más sencillo. No estemos desarrollando cubos y cuadrados, etc. En 0,0, ahí está, Maclaurin. ¿Qué hacemos? Bueno, primero derivamos todas las derivadas que necesitemos. Respecto a x, tendríamos coseno de x más y. Respecto a y, es coseno de x más y también. No hay problema. Voy a hacerlo de grado 2, igual para tampoco extenderme tanto. fxx sería menos seno de x más y. fyx es menos seno de x más y. Bueno, y coinciden, qué padre. fxy va a coincidir con esta, va a ser menos seno de x más y. Fy también va a ser menos seno de x más y. Por la estructura de la función, únicamente. No siempre coinciden las derivadas, únicamente tendrían que coincidir esta con esta por lo del criterio de esta propiedad en las derivadas repetidas, sucesivas. Y que corresponde ahora evaluarlas. Si evalúo fx evaluado en 0,0 me daría coseno de 0 más 0, que es decir 1. Fy evaluado en 0,0 es coseno de 0 más 0, es 1.
fxx evaluada en 0,0 es menos seno de 0 más 0 es 0, simplemente 0. F(x) evaluada en 0,0 es igual a 0. También f de x lleva a 0. Y f(y) evaluada en 0,0 será igual también a 0. Y entonces planteamos nuestro polinomio. Si lo queríamos de grado 1, de grado 0 simplemente sería la función evaluada. Me faltó evaluarla en 0,0. Es 0. Sería 0. Completamente 0. Ahora, si la quiero hacer de grado 1, tengo que sumarle el primer término, que sería estas dos derivadas divididas por 1 factorial multiplicadas por cada variable. Que en este caso sería 1 dividido entre 1 es simplemente 1, multiplicado por x menos 0 a la 1, es decir, simplemente x. Más 1 dividido entre 1 multiplicado por x menos 0 elevado a la 1, que es también simplemente x. Perdón, en este caso sería y menos 0. Y entonces tendría x más y. X más y es la aproximación de dos variables a esta función de grado 1. Si lo queremos ahora de grado 2, aumentamos las 4 derivadas. Como todas dan 0, bueno, así me quedo. Pero si no fueran 0, yo podría dividir cada derivada entre 2 factorial, multiplicarla por el factor que le corresponda y obtener un polinomio de grado 2 en dos variables. Así trabajamos las series de Taylor o Maclaurin en este caso, cuando tenemos varias variables. Y lo que va ocurriendo es que a la superficie se le va aproximando cada vez más. Vamos a ver, es más o menos, si la superficie es así, vamos a aproximarlo con una función así. Después tendríamos una función, un plano, se irá aproximando. Y conforme avancemos se va a ir acomodando o ajustando todo el dominio de la superficie. Veremos ahora cómo se comporta la función de dos variables que sean en 3 dimensiones, f de x, y igual a seno de x más y. Ahí está, vemos la forma que tiene y vamos a aproximarla con una serie de Maclaurin en el punto 0,0, que es más o menos aquí, en el origen. Más o menos cerca del origen, porque sería 0,0,0. Ok. La primera función sería z igual con 0. Bueno, ese sería nuestro plano. XY. De grado 0. De grado 1 es z igual a x más y, que también coinciden en ese intervalo y coincide en una región mucho mayor de su dominio. Vean cómo coincide en toda esta sección, mira que se está formando ahí. En el grado 2, bueno, dijimos que era igual, que era x más y, y si queremos aumentar el grado, conforme más términos agreguemos, más se va a aparecer hasta que van a ser casi exactamente la misma función cuando tiende a infinito.